Material interactivo cadmio, repasaremos brevemente la historia de la construcción de la tabla periódica. Acompáñame. Antes de empezar propiamente, ¿qué es la tabla periódica? Bueno, según Eric Sherry, reconocido escritor, divulgador y filósofo de la ciencia, la tabla periódica es uno de los más poderosos íconos de la ciencia, pues captura la esencia de la química de manera elegante. Para mí, la tabla periódica debe ser vista como uno de los mayores esfuerzos de inteligencia por aportar un orden al aparente caos de la naturaleza de las cosas. Pertenece de lleno al ámbito científico, y más particularmente al de la ciencia química, pero como creación humana sobrepasa dicho entorno para instalarse en esferas de interés más generales. La tabla y su historia no están exentas de filosofía, política, geografía, arte, astronomía y mitología, y en realidad son un reflejo de las inquietudes de los grandes científicos que la construyeron. Como lo menciona Asimov en su breve historia de la química, los primeros elementos en ser descubiertos debieron ser el oro, la plata y el cobre, pues existían en la antigua Grecia minas a cielo abierto. Y desde la antigüedad se conocen además el carbono, el plomo, el azufre y el mercurio, entre otros. Si consideramos que el inicio de la química moderna se da con la publicación del Traité de chimie élémentaire de Lavoisier en 1789, muchos otros elementos ya se habían descubierto. Tal es el caso del hidrógeno, que significa formador de agua, y del oxígeno, que quiere decir productor de ácido. Como puedes ver, los nombres pueden estar relacionados con su reactividad química. Cloro me encanta, quiere decir verde en griego. Adivina de qué color es el gas. Exacto, ya lo tienes. A mediados del siglo XIX, una buena parte de los elementos ya se habían descubierto, en gran medida gracias a los experimentos electroquímicos de Sir Humphrey Davy, quien separó y descubrió el bario, el calcio, el potasio, el estroncio, el sodio y el boro. Además, por ese entonces se descubrieron los elementos herbio, terbio, itrio y unos años más tarde, iterbio, todos encontrados en la isla Ytterby, en el archipiélago de Estocolmo en Suecia. Es más, los nombres Olmio y Tulio, elementos descubiertos un poco después, significan Estocolmo y Escandinavia respectivamente. Vanadio, descubierto por esas fechas, debe su nombre a la diosa escandinava de la belleza, Vanadis, y Escandio, que aquí todavía no aparece, no podría ser más obvio. ¿Qué tal? Los nórdicos siempre han tenido una gran tradición científica. Para 1900 prácticamente todos los elementos se habían descubierto. Los gases nobles, por ejemplo, hacen referencia a la consanguineidad de la nobleza al no querer mezclarse con los demás. Pues lo mismo para estos gases que prácticamente no exhiben reactividad química. Aquí ya aparecen escandio, olmio e iterbio, ¿te acuerdas? Pero la historia que más me gusta es la de Galio y Germanio, porque describe la gran tensión política entre Francia y Alemania desde finales del siglo XIX y hasta las guerras mundiales. Lecoq de Beauvoisdran descubrió un elemento en 1875 y como era la tradición científica le puso su nombre en latín. Lecoq es gallo en francés y gallus en latín, por lo que el elemento se llamó galio. Los alemanes creyeron que el nombre provenía de Galia, Francia en latín, por lo que no perdieron la oportunidad de nombrar el siguiente elemento que encontraron, Germanio, que quiere decir Alemania. Curiosamente, uno al lado del otro en la tabla periódica. A mí me enseñaron que lo que hicieron los alemanes fue de muy mal gusto. Por cierto, ambos elementos corresponden al ECA aluminio y ECA silicio predichos por Mendeleev. Aquí te muestro la tabla periódica al completo, como la conocemos ahora. Cada elemento tiene un nombre y cada nombre un porqué. Yo no me los sé todos, pero Einstein y Fermi tienen el suyo. Ahora bien, los elementos no fueron rellenando su cuadrito a medida que se fueron descubriendo. De hecho, el armado de la tabla periódica, tal como lo conocemos, requirió del esfuerzo de muchos científicos, al menos durante 2 siglos. Dobereiner, nacido en Hof, al norte de Baviera, realizó uno de los primeros intentos de clasificación de los elementos. En 1817 acertó a ver que el estroncio tiene una masa atómica aproximadamente igual
a la media aritmética de las masas de calcio y bario, y luego en los años sucesivos encontró ese patrón para otros grupos de elementos a los que llamó tríadas: la masa atómica de litio y potasio, elementos extremos en la tríada, estaba cerca de la masa atómica de sodio, por ejemplo. ¿Qué pasa si sumamos las masas atómicas de cloro y yodo? Verifica tu respuesta utilizando la tabla periódica actual y calcula el porcentaje de error. Francia es un país con una gran tradición minera, tanto que uno de los novelistas más importantes del siglo XIX, Émile Zola, escribió Germinal, que trata sobre la huelga de los mineros en un pueblo del norte de Francia a mediados de ese siglo. Las minas de carbón fueron una actividad económica e industrial muy importante durante mucho tiempo, y en París, Alexandre-Émile Béguyet de Chamcourtois, geólogo de profesión e interesado en clasificar y ordenar distintos minerales, publicó en 1862 un informe en el que propone una clasificación de los elementos químicos colocándolos sobre la superficie de un cilindro. Los elementos se disponen sobre una línea diagonal formando un ángulo de 45 grados con la horizontal, dibujando una espiral y ordenados según su masa atómica creciente. De esta forma, los elementos que tienen propiedades parecidas se situaban en una misma línea vertical. Chamcourtois fue el primero en observar que las propiedades de los elementos son una función de su masa atómica. Quizá el mayor problema del cilindro era la complicación técnica de imprimirlo, por lo que nunca fue realmente utilizado. 2 años después, el inglés John Alexander Reina Newlands publicó una clasificación según un orden creciente de la masa atómica y en grupos de 7 elementos, de manera que cada uno tenía propiedades similares al octavo elemento posterior. Aquí te muestro las series. Newlands las llamó la ley de las octavas, porque simulaba la escala musical. El trabajo de Newlands incluía todos los elementos conocidos en la época. Sin embargo, y aunque se utilizó por primera vez una secuencia de masas atómicas, la secuencia de 8 elementos no se seguía siempre, y por lo tanto parecía arbitraria, y tampoco parecía permitir el descubrimiento de nuevos elementos, de tal forma que su propuesta fue rechazada por la Sociedad Química de Londres. El Congreso de Calruge fue el primer Congreso Internacional de Química en el mundo. Estuvieron presentes cerca de 140 científicos de varias nacionalidades europeas y los temas a tratar fueron la noción de átomo y molécula y la implementación de un lenguaje sistemático de uso universal, así como el de una notación para los compuestos químicos. Al Congreso asistieron tanto Dmitri Mendeleev como Lothar Meyer, científicos muy importantes en la construcción de la tabla periódica. Con algunos meses de diferencia, ambos enunciaron la ley de periodicidad. Fueron descubrimientos paralelos e independientes. Esta ley señala que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática. Pese a no llegar a muchos acuerdos y consensos, el Congreso de Calruge tiene una importancia mayúscula, pues significó la organización de los químicos como gremio y algunas décadas después, en un Congreso Internacional de Química, se fundó la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, encargada, entre otras cosas, de cuestiones de nomenclatura química. Lothar Meyer acudió al Congreso de Karlsruhe y se convenció de que su libro de texto debía tener un ordenamiento de los elementos conocidos. En su Teoría Química Moderna de 1864, Meyer publica un ordenamiento rudimentario de 28 elementos, que se basa en la valencia de los mismos y en sus masas atómicas. En 1869 tiene a punto una mejora importante que no publica por la aparición de la tabla de Mendeleev. Sin embargo, en 1870 publica la demostración gráfica de cómo se relaciona la masa atómica con algunas propiedades físicas, como el volumen, el punto de fusión y el de ebullición. Esa publicación de Mayer fue muy innovadora, ya que su gráfica de la relación entre el volumen atómico y la masa atómica proporcionó una fuerte evidencia de la ley periódica, que describe los patrones cíclicos entre los elementos. Mayer propuso una tabla muy similar a la de Mendeleev, sin embargo, no supo colocar al hidrógeno, ni predecir la existencia de elementos aún no descubiertos, como sí lo hizo Mendeleev.
En 1869, Mendeleev presentó en la Sociedad Química de Rusia una clasificación basada en la periodicidad de las propiedades químicas y su relación con las masas atómicas. Las principales conclusiones de este trabajo fueron que los elementos ordenados según su masa atómica presentan una periodicidad en sus propiedades. Además, la magnitud de la masa atómica determina el carácter químico del elemento. Mendeleev predijo los lugares de elementos aún no descubiertos y su masa. Además, propuso que la masa atómica se puede corregir a partir de las propiedades del elemento y la de sus análogos, por lo que corrigió la masa atómica del telurio. Y además, algunas de las propiedades características de un elemento se pueden deducir a partir de su masa atómica. Por su visión, Mendeleev debía ser galardonado con el Premio Nobel de Química en 1907. Sin embargo, debido a una disputa personal con el sueco Arrhenius, ese premio nunca se le fue concedido. Pese a todo, Mendeleev está presente en la tabla periódica actual. Su elemento es el 101. ¿Ya lo encontraste? El descubrimiento del argón y más tarde del helio supusieron grandes complicaciones para la tabla periódica y para la ley de periodicidad. Estos elementos no formaban compuestos con otros, por lo que su valencia era cero. Cuando se determinó la masa atómica del argón, 40, nadie lo quería colocar entre el potasio y el calcio, que sería su lugar natural, y se dudaba de la validez del resultado. Incluso hubo quien dudó de la veracidad de la tabla periódica, pues estos elementos no podían ser colocados. Como consecuencia, los años posteriores a estos descubrimientos fueron muy prolíficos en cuanto al estudio y publicación de trabajos sobre la tabla periódica, y fue una época de incertidumbre, por cuanto los fundamentos de la tabla periódica parecían tambalearse. Poco después se descubrieron el neón, el criptón y el xenón, y la determinación cuidadosa de sus masas atómicas encaminó la introducción de un nuevo grupo cero llamado los gases nobles. Mendeleev escribió en el año 1905: parece que el futuro no amenaza la ley periódica con su destrucción, solo augura su superestructuración y desarrollo. Ramsay descubrió 4 de 6 gases nobles y recibió el Premio Nobel de Química en el año 1904. Antonius van den Broek propuso en 1912 que la mitad de la masa atómica correspondía a la carga nuclear del átomo y que la clasificación periódica debía hacerse con base en este parámetro. Al año siguiente, Henry Moseley, estudiando los espectros de rayos X de una serie de elementos contiguos de la tabla periódica, determinó que la frecuencia espectral es una función de un número z, que corresponde con la posición del elemento en la tabla. A ese número se le llamó número atómico. La tabla periódica pasó entonces a ordenarse por número de protones de cada elemento. Como consecuencia de este cambio, hubo elementos cuyas inversiones, antes forzadas, resultaban ahora lógicas, como el caso del argón y del potasio. Se resolvió además que entre hidrógeno y helio no existen más elementos, y se aseguró que entre bario y tántalo había 16 elementos, los lantánidos. El acomodo de los elementos en la tabla no fue como ahora lo conocemos. Bailey, Thomson, Bohr y muchos años después Jensen propusieron una tabla larga piramidal en la que se muestra la simetría de la ley de periodicidad conforme se avanza en los periodos. Esta tabla, aunque correcta, no es la que utilizamos todos los días y sin embargo muestra algunas ventajas visuales. Otto y Werner, a finales del siglo XIX y principios del XX, se interesaron en dividir entre elementos principales, los que ahora conocemos como representativos, y los demás, como subgrupos de elementos. Aquí está la tabla larga piramidal. Te invito a que la completes con los elementos faltantes y que añadas las líneas que no pinté. Lo puedes hacer buscando en internet la tabla original y analizar qué elementos son análogos. Es un ejercicio interesante, así que tómate el tiempo. Te puede servir después para entender mejor la reactividad química de los elementos. Durante las primeras décadas del siglo XX, los elementos torio, protactinio, uranio, neptunio y plutonio estaban a continuación del actínido dentro del período 7 como elementos de transición. A partir de que se descubrió el plutonio, Glenn Seaborg consideró que el lugar de estos elementos no era el adecuado,
Los trasladó a una nueva serie paralela a la de los lantánidos que llamó actínidos. Posteriormente, Seaborg descubrió el americio, el curio, el berkelio y el californio, y los colocó en la serie de los actínidos. Así, el neptunio es homólogo del prometio, el plutonio del samario, el americio del europio y el curio del gadolinio. También descubrió el einsteinio, fermio, mendeleyevo, novelio y el elemento 106 cuyo nombre es Ciborgio en su honor. Por su contribución al descubrimiento de los elementos transuránicos, se le fue otorgado el Premio Nobel de Química en 1951. Aquí finalmente la tabla periódica completa. Es realmente bonita y colorida. Tenemos 18 grupos o familias y 7 periodos. Es la herramienta indispensable de cualquier químico. Recuerda que los elementos están ordenados de acuerdo con su número atómico creciente. Lo puedes imaginar como que el número de protones, es decir, el número atómico, es la huella dactilar de cada elemento. No te la debes aprender de memoria, aunque a fuerza de usarla hay cosas que vas sabiendo y aprendiendo. Mi elemento favorito es el mercurio. Es uno de los muy poquitos elementos que a temperatura ambiente es líquido. Su número atómico es 80 y su masa es de 200 gramos por mol. Su color es increíble y es un elemento muy tóxico pues afecta el sistema nervioso central. ¿Tú tienes algún elemento favorito? Recuerda que la práctica hace al maestro y que Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar, como ya hemos hablado de la historia, solamente un breve resumen, ya para que te lo tengan ahí. A ver, vamos por acá. Historia de la tabla periódica, ¿no? Historia de la tabla periódica, ¿no? Periódica. Ahí está. Ujú. Coloquen su cuaderno esto, ¿ya? ¿Sí? Chiquito, rapidísimo nomás, ¿no? Historia de la tabla periódica. Ya. El que inicia todo, fue antiguo, ¿no? Pero Berzelius, como dice el vídeo, Berzelius ordenó por primera vez, ¿no? Los elementos, ¿no? Vamos a poner con su nombre completo, ¿ya? Jacobo Berzelius, ¿no? Ordena los elementos en dos grupos, ¿ya? Electro, electropositivos, ¿no? Y electronegativos. Negativos. Negativos. Bueno, su gran aporte fue, ¿no? Aportó, faltaba la R, ¿no? Aportó la simbolización de los elementos químicos. ¿Sí? Hicimos un resumen nomás de todo lo que hemos visto, ¿no? Ya está. Chévere. Ese es Jacobo Berzelius. ¿Ahí? Vamos a ver con asterisco, ¿ya? Ya está. Después vino Dobereiner, ¿no? Johannes Dobereiner. Claro que hubieron varios, ¿no? Pero ya lo que son principales, ¿no? ¿Sí? Ordena a los elementos, ¿no? Ordena, caramba, no he escrito bien. ordena, ahora sí, a los, a los elementos, ¿no? De tres en tres, ¿no? Formando triadas, ¿no? ¿Sí? En función creciente a su... Mira, acá introduce el nuevo concepto, peso atómico. Hasta ese entonces no conocía, ¿no? ¿Sí? Él introduce por primera vez el concepto de peso atómico, fue su aporte, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Luego viene Chacostoa, donde
ordena a los elementos en función creciente, caramba, en función creciente a su peso atómico, a su peso atómico, ¿no? A su peso atómico en forma de espiral, ¿no? Sí, de espiral. Pero no se hizo mucho, ¿no? No le tomaron importancia hasta que aparece el inglés John Newlands, ¿no? Newlands, ¿no? Ordena a los elementos de elementos, falta una I, ¿no? A los elementos de 7 en 7, ¿sí? En función creciente a su peso atómico. ¿Sí? Hasta ahí también. Donde en su octavo elemento, ahí está, formaba, donde en su octavo elemento formaba, no, en su octavo elemento tenía las mismas propiedades que el primero. Ahí está. Esa sería la idea, ¿no? Propiedades que el primero, ¿no? Propiedades que el primero. Se le conoció como la ley de las octavas. De Newland, ¿no? No. Acá también me había olvidado, ¿eh? Se le conoció acá, se le conoció como la ley de las triadas. Ahí está. Es en el caso de quién? De Dobrein. En el caso de Newland, la ley de las octavas, ¿no? Octava de Newland. Hasta que aparece, bueno, hay varios que se aparecen acá, entre ellos Lothar Meyer, vamos a mencionar nada más, que diseña una tabla periódica, primera tabla periódica hecha, ¿no? Sí, pero creo que le gana por puesta en mano Mendeleev, ¿no? Bueno, primero Lothar Meyer. Tiene una tabla periódica en función creciente a su peso atómico y a sus propiedades físicas, especialmente a su volumen atómico. Ahí está. ¿Sí? Ya. Mientras que Dmitri Mendeleev diseña una tabla periódica, ¿ve? En función creciente a su peso atómico y a sus propiedades físicas y químicas. Ahí creo que le ganó a Mendeleev, ¿no? Propiedades químicas, ¿no? Químicas. Ahí está, químicas, ¿no? ¿Sí? Bueno, en grupos y periodos, cosa que no hizo Lothar Meyer, ¿no? Además, en Meyer, su tabla periódica estaba con 54 elementos. Mira, y la Dmitri tenía 63 elementos químicos, ¿no? Con eso creo que ya se puede decir que Mendeleev fue el que más aportó, ¿no? ¿Sí? Lastimosamente quedó así, ¿no? ¿Sí? Allá, ¿sí? Pero después,
Bueno, Reinse también aportó, pero más aportó el otro que hizo de forma experimental, ¿no? Porque Reinse nada más separó algunos elementos en función de la carga nuclear, ¿no? En cambio, Henry Moseley, Moseley descubre experimentalmente que los elementos químicos están en función periódica creciente a su carga nuclear. Ya está. A su carga nuclear, ¿no? Ahí está. Elementos químicos, ¿no? En función periódica. Acá está en periódica, falta periódica creciente. Ya está. A su peso también. Acá a la carga nuclear. Ya. ¿No? ¿Está ahí? Ya está. Chévere, bro. Pero no diseña la tabla periódica porque fallece en la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿No? Alfred Werner, con ese descubrimiento de Moseley, ¿no? Diseña una tabla periódica en función creciente a su carga nuclear, ¿no? A su carga nuclear. A su carga. Ya está. Ya diseña una tabla periódica en función creciente a su carga nuclear, ¿no? En forma de hileras y columnas, ¿no? Sí, columnas. ¿Ya? Las hileras eran los periodos y las columnas obviamente eran los grupos. Pero ¿qué pasó? Bueno, como dice la historia, era bien complicada hasta que vino ¿no? Un sistema, ¿no? ¿No? Faltó, cuando se descubrieron más elementos, lo que descubrió Seaborg cambia la historia, ¿no? Y reordena otra vez la tabla periódica, ¿ya? A esta tabla periódica se llama tabla periódica larga, ¿no? Pero la que viene, que es la actual que utilizamos, es de Glenn Theodore Seaborg. Ya, ese es un maestro, ¿no? ¿Sí? Le he puesto su nombre completo, ¿eh? En el video dice Glenn T, ¿no? Seaborg, dice nada. Ya. Diseñó la tabla periódica moderna actual, la que nosotros conocemos, ¿no? Ahora me he escrito mal. Diseñó. El acento. Ahora sí, ¿no? Diseñó la moderna actual, ¿no? En función periódica creciente a su número atómico. Ya le han puesto el número atómico, ¿no? Periódica creciente a su número atómico, ¿no? O sea, a su número atómico y a
y a su configuración electrónica. Por eso se conoce también como la tabla periódica de bloques. De bloques. ¿No? Ahí está. ¿Por qué bloque? Porque es ese PDF, ¿no? Esa sería la historia verdadera, ¿no? Porque si tú ves, a ver, ahí termino de copiar acá. Mírate el proceso de la tabla periódica. Vamos a ver, si puedo ver, copiarlo y pegarlo. Acá está difícil, pero vamos a ver. Ahí están ustedes ahí. Vamos a ver si puedo, ¿eh? Si puedo, chévere. Si no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. Ya, les voy a mostrar un momento, ¿sí? No se puede, pero se puede mostrar todo. Hoy día vamos a hacer una parte, ¿no? La siguiente semana hago otra parte y así para comprender todo el sistema, ¿ya? Sí, voy a poner una pausa inversa, ¿no? No, esta es la tabla periódica de bloques, lo que hizo Sieber, la que actualmente nosotros usamos, ¿no? Ahí están los 7 periodos, ¿ve? Ahí está del 1 hasta el 7 en forma de fila, columna, y acá también sexto y séptimo. Y cuando tú configuras, termina en ese, va a estar en este lado, ¿ve? O también puede ser este de acá, que es el helio, ¿no? El único, ¿no? Todos los que están acá terminan en P, está pintado de verde, y lo que termina acá serían los que terminan en D. Y estos son los que terminan en F, ¿sí o no? Ah, ya, profesor. ¿Ya? Ahí dibujen y ahí nos quedamos, ¿ya? Sí, y conmigo será hasta la próxima.